Hola chicos, bueno, estamos acá para iniciar un poco lo que tendría que haber ocurrido antes y es la explicación de la actividad del protocolo de laboratorio 2. La idea es compartir con ustedes lo mismo que ustedes tienen en la presentación, es decir, en el protocolo, para poder explicarles de qué se tienen que hacer. En la primera carilla de protocolo lo que aparece es un cuadro comparativo en el sentido de que hay una cantidad de referencias que ustedes tienen que completar. No es nada difícil, como ven allí le va diciendo el nombre de cada uno de los gametos, del gameto femenino y del gameto masculino, para que ustedes vayan, bueno, ubicando la temática que corresponde. De más está decir que toda esta actividad nosotros ya la estamos haciendo con el Tórtora a la vista, nuestro libro de cabecera, donde estamos sacando la información. En este caso vamos a tener que ir a los capítulos, son los últimos, donde hace referencia a aparatos genitales, para poder sacar ustedes estos datos. No se dejen engañar con alguna de las preguntas en donde les plantea, por ejemplo, en qué etapa de la vida se forman estos gametos. Claramente no es lo mismo la formación de los gametos femeninos que la de los gametos masculinos, porque en el caso del femenino hay una primera etapa que se da a nivel de la vida intrauterina. Las otras características es más o menos lo que ustedes van a conseguir de información teórica, y la última parte vieron que les está planteando allí lo que hace referencia a la estructura de el gameto femenino y el gameto masculino, evidentemente que es un esquema para que ustedes utilicen las referencias de números o de letras y puedan completar las partes que corresponden. Si nosotros seguimos con la actividad, vamos a pasar a la carilla número 2, y ahí en la carilla número 2 vamos a poder tener lo que nos pide allí como actividad, que dice busca información en la bibliografía recomendada. Nuevamente sabemos que estamos hablando de el libro de Tórtora. Acá lo que voy a tener que hacer en cada uno de los esquemas es directamente sacar yo las flechas, donde voy a estar marcando órganos que son internos, o sea que están dentro de la cavidad pélvica. Tomemos en cuenta acá como referencia lo que ya tenemos de información de lo elaborado en nuestro protocolo número 1. Yo acá estoy viendo dos cortes que están hechos en forma sagital de ambos aparatos genitales. Y vieron que les planteo acá, colorea o resalta las glándulas en ambos para diferenciarlos de los órganos que no tienen función secretora. Claramente yo acá estoy haciendo referencia a lo que corresponde con órganos que tienen función de secreción. Entonces estamos hablando de aquellos órganos que en esa función de secreción van a estar liberando hacia una cavidad o hacia la luz de algún órgano, alguna sustancia, alguna célula. Por eso marco como glándulas en general. Si nosotros seguimos en esa carilla número 2, vamos a ver que yo les pido que construyan un cuadro. Ese cuadro lo pueden organizar como ustedes quieran. Este cuadro puede ser que ustedes lo organicen de tal manera que sea por un lado el gameto femenino, aparato genital femenino, y por otro lado aparato genital masculino, separando lo que son órganos externos de lo que son órganos internos. Y en este caso voy a tener que hablar de la función que cumple cada uno de esos órganos, pero tengan en cuenta que hay órganos que tienen más de una función. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la uretra, y en este caso me refiero a la uretra masculina, bueno, voy a tener que tomar en cuenta
en qué dos funciones interviene este órgano. Si estoy hablando del útero femenino, obviamente voy a tener que considerar ese órgano en su actuación en el momento de la fecundación, en el momento en que interviene como este órgano de gestación, en el momento del ciclo sexual femenino. Si pasamos a la carilla 3, vamos a ver que hay una serie de preguntas en donde yo les pido que analicen la información de los siguientes diagramas que van a permitir la interpretación en lo que es un diagrama, un corte histológico que hemos sacado. Aclaro que estas láminas corresponden al libro del Atlas de Di Fiore, el Atlas de Histología, que es el otro libro que nosotros tenemos de cabecera o de referencia, para que ustedes puedan comparar lo que es un corte que está todo referenciado, que está observado con un aumento panorámico, y compararlo con lo que es un corte en donde nosotros estamos viendo a mayor aumento. Evidentemente que acá puntualizo en un punto, valga la redundancia, puntualizo en un lugar determinado para que ustedes puedan darse cuenta a qué estoy haciendo referencia. O sea que yo voy a tener que ver dentro de esta estructura dónde se ubica, obviamente que más ampliado, esta estructura que está acá. Si nosotros estamos atentos, vamos a poder darnos cuenta de que tenemos las referencias. ¿Qué pretendo? Que tú saques flechas, que las referencias con números, que las referencias con letras, con lo que a ti te quede más fácil, y vayas indicando a qué estructura corresponde. Por último, en esa tercera carilla aparece un quinto ejercicio donde les dice: busca información sobre 3 métodos anticonceptivos en los que intervenga o se utilice la anatomía y o fisiología de los aparatos genitales. Acá te exijo de alguna manera que tú ya tengas pronto tu protocolo. Es decir, que tú ya hayas elaborado todos los otros pasos previos. ¿Por qué razón? Porque acá no solo alcanza con los datos previos o la información previa que tú ya traes sobre lo que es un método anticonceptivo. De repente, si yo hiciera la pregunta de lista por favor todos los métodos anticonceptivos que tú conoces, me estarías hablando de píldoras anticonceptivas, de preservativo femenino, masculino, de lo que puede ser un espermicida, de lo que puede ser una vasectomía. Bueno, pero acá yo quiero que tú lo apliques a la anatomía y fisiología de los aparatos genitales. Entonces quiero que busques 3 métodos anticonceptivos que puedan explicarse su funcionamiento en base al funcionamiento de algún órgano de este aparato genital. Es decir, cómo es el funcionamiento de ese método anticonceptivo y qué es lo que de alguna manera está impidiendo que funcionalmente lleve a cabo este aparato genital. Una vez que tú ya has terminado todo el protocolo de la actividad 2, vas a poder realizar la tarea de aplicación de la actividad de ese protocolo. Entonces, yo te planteo acá, tomando en cuenta tus respuestas a la actividad del laboratorio 2, les solicito que respondan a las siguientes preguntas y o actividades. Acá pregunto, por ejemplo, la pregunta A: ¿por qué las glándulas sexuales o gónadas son llamadas mixtas? Bueno, tomando en cuenta de que estoy hablando de una estructura que tiene función de secreción y yo te estoy hablando de mixtas, es para que tú puedas razonar y explicar y entender de qué tipo de secreciones, qué 2 secreciones son las que llevan a cabo estas glándulas. La pregunta B dice: establece 3 diferencias entre la uretra femenina y la uretra masculina. Obligatoriamente tú debes haber respondido lo que corresponde a la anatomía y a la fisiología en tu cuadro
de aparato genital femenino y masculino, como para que puedas realmente brindar las diferencias, porque estas diferencias van a abarcar desde lo que es la anatomía, lo que es la estructura, y desde lo que es el funcionamiento de este órgano en un aparato y en otro. La pregunta C te pide que hagas una hipótesis posible, una hipótesis que tenga evidentemente una base de argumentación científica sobre las diferencias entre el tamaño del ovocito y el espermatozoide. Tú me dirás, ¿y yo cómo puedo darte una hipótesis en base a una argumentación científica? No decirte lo primero que se me ocurre. Bueno, porque tú ya recibiste un apoyo teórico en donde tuviste que visualizar los videos que corresponden a la fecundación y el desarrollo embrionario, y donde de alguna manera te está contando por qué el espermatozoide es tan pequeño y por qué la base del desarrollo de ese nuevo individuo, de ese futuro ser, está dada a nivel del ovocito. Me dirás tú, pero lo que me estás planteando es difícil. Sí, lo reconozco, vas a tener que pensarlo, y capaz que cuando tú me mandes esta hoja de actividad resuelta por ti, hay alguna parte que está con acierto y alguna parte que está con errores, y bueno, bienvenido sea, porque de eso se trata la actividad que tú tienes que realizar. La parte D te dice qué le sucedería funcionalmente, es decir, desde lo fisiológico a un individuo, considerando tanto el aspecto reproductivo como el aspecto genital. Puede ser que una consecuencia termine afectando a la otra, o que sean bien independientes, que afecte solo lo reproductivo o que afecte solo la parte genital, que estaríamos hablando de la parte más placentera. Y ahí te hago una serie de propuestas, ¿no? Desde realizarle una histerectomía a una mujer, y quizás tienes que ir a buscar el significado de esa palabra, desde bloquear los conductos deferentes en un varón. Inevitablemente, tú tienes que haber resuelto tu protocolo 2 para poder contestar estas preguntas. Y por último, lo que te pido es que envíes tu hoja de trabajo, esta de la tarea de aplicación de las actividades de protocolo 2, que las envíes para que yo las pueda corregir. Porque una cosa es el protocolo que tú me envías, una cosa es el protocolo de práctico, ¿sí? Y otra cosa es esta hoja que es de respuesta inmediata, porque esta hoja es la que me está diciendo a mí, como yo te estoy pautando un tiempo en el Edmodo para que tú la puedas subir, me está diciendo que tú estás trabajando hoy con tu protocolo armado, y por eso tú la puedes resolver en el tiempo en que yo te voy pautando. Espero, chicos, que primera aproximación, les decía, espero que esta primera aproximación de tratar de explicarles de una manera diferente, de una manera, un poquito más presencial, si se quiere, porque por lo menos se escucha la voz del docente, saque la angustia de a quién le puedo preguntar, vos no estás, no te veo, no me contestás con la rapidez que yo necesito que tú me contestes, y pueda de alguna forma alivianarnos, porque la verdad que esta propuesta es nueva para el trabajo para ustedes, pero también es una propuesta nueva para nosotros. Como se los dije en la otra oportunidad, en el audio del Edmodo, nuevamente gracias y más gracias por el compromiso de ustedes, por el alto compromiso, porque la verdad que revisando las listas es mucha la cantidad de compañeros que se han comprometido y que lo han hecho. Nos vamos a seguir comunicando, vamos a ver si puedo anexarle no solo la parte de comunicación auditiva, sino también la parte visual. Les mando un abrazo y que pasen muy bien.